Hola a todos, bienvenidos a esta clase de la serie Calma. Hoy vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta acá, entonces vamos a hacer una clase de mucha práctica. Vamos a resumir un poquito lo que hemos visto, vamos a profundizar un poquito si hay algo para profundizar y después nos vamos a dedicar a hacer una integración emocional. ¿Listo? Como siempre vamos a empezar poniéndonos en un estado, entonces vamos a respirar conscientemente, simplemente respiramos conscientemente. Y la única intención que ponemos es respirar desde el abdomen. Y con cada inhalación y cada exhalación simplemente vamos conectando con nuestro cuerpo físico. Y dense en cuenta que al empezar a conectar con el cuerpo físico, la mente se calma, porque el cuerpo físico solo puede estar aquí y ahora. Lo que divaga y lo que se pierde en el concepto de espacio y tiempo es la mente, pero el cuerpo físico solo está aquí y ahora. Es simple, el plano físico es simple. Y ese plano físico es el soporte para que esa vitalidad florezca. Nos hacemos conscientes de nuestra vitalidad, de nuestra energía, de nuestra voluntad. Y ese movimiento manifestado por la energía y por la vitalidad produce sensaciones, produce sentimientos, produce esa capacidad de sentir. Y simplemente me permito sentir, lo cual incluye las emociones. Cuando sentimos emociones, discernimos. Porque las emociones nos muestran el camino hacia donde causamos más malestar y hacia donde causamos más bienestar. Simplemente me permito sentir. Sin enredarme mucho con qué es el sentir, simplemente siento. Algo en nosotros sabe lo que significa eso y sabe hacer eso. Por lo tanto, no tenemos la necesidad de racionalizar mucho en el sentir. Solo pongo la intención, siento. Y ahora vamos a observar, a prestar atención. Y ese prestar atención, ese observar, es la capacidad que tenemos de dirigir la conciencia. A donde presto atención, a donde pongo mi atención,
dirijo la conciencia. Entonces nos vamos a permitir observar todo, pero nada en concreto. Simplemente identificar esa capacidad que tenemos de prestar atención. Y es una experiencia diferente, no es divagar, porque no estamos pasando de una cosa a otra, simplemente estamos poniendo atención a todo, sin poner especial atención a nada en concreto. Y ahora vamos a construir una experiencia con esos 4 pasos. Respiro, habito, siento y observo. Como una única experiencia. Y si los sonidos del exterior te incomodan y te afectan, simplemente vuélvelo parte de la experiencia. La experiencia es respiro, habito, siento, observo y ruidos. Vamos a dar un paso más. Estoy consciente de que estoy experimentando eso. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Consciente de que respiro, habito, siento y observo como una sola experiencia. Una respiración profunda y tratamos de no perder el estado, simplemente incorporamos los sentidos en ese nuevo estado. Incorporamos el ver, el oír, el tacto y los demás en ese estado que cultivamos. Hoy en día tenemos muy relacionada la mente, el concepto de mente, con solo lo que son los pensamientos, con solo lo que es la racionalidad y la cognitividad. No sé si esa palabra exista, pero la entendemos. Y la verdad es que eso no es la mente, eso no es únicamente la mente. La mente también incluye las emociones. Cuando hablamos de mente, incluye las emociones. O sea, manás son los pensamientos. Pero cuando hablamos de la mente a nivel de trabajo personal o de espiritualidad, hablamos de chitta, que significa experiencias. A partir de a lo que le presto atención y lo que siento de lo que le presto atención. O sea,
a partir de mi capacidad de estar atento de algo y de lo que siento, de lo que estoy atento. Los pensamientos surgen como resultado de eso. Les voy a poner un caso puntual. Un caso puntual no les voy a explicar de dónde nace ese malentendido. Cuando la creación se está manifestando, entre comillas, no hay nada de esa experiencia. La mente y los pensamientos no tienen nada que entender, tienen que tener creatividad para manifestar la experiencia, pero no hay nada que entender porque no hay nada manifestado. Entonces, cuando la creación está manifestando y llega a ese punto de la mente o de lo que llamamos el plano mental, pues no hay nada para entender porque apenas está manifestando. Hay creatividad para elegir cómo quiere manifestar esa experiencia. Después aparecen las emociones y ahí sí hay discernimiento, porque hay cosas que causan malestar y cosas que causan bienestar. Ahí hay entendimiento. El entendimiento es mental, no es racional, es emocional. Y la mente como tal, Shita, es esa relación entre la creatividad y el discernimiento. Pero el entendimiento, cuando hablamos de entender una emoción, es entender una experiencia, es emocional, no es una interrelación de situaciones completamente racionales para comprender algo. Es simplemente entiendo la emoción, discierno ¿cierto? Discierno a partir de la emoción, no discierno a partir de lo que creo que es la emoción. Es diferente, ¿listo? Entonces, cuando hacemos una integración emocional, estamos observando la emoción y discerniendo a partir de la emoción, no discerniendo a partir de mis pensamientos. Porque el origen de los pensamientos es ese deseo de tener creatividad, ese deseo de elegir, ese deseo de poder sentirme libre a partir de la creatividad. ¿Ok? Y después, en el mundo humano, pues utilizamos el entendimiento para manejar la economía, para manejar la política, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de crecimiento personal, el entendimiento es emocional, discernimiento, que causa más sufrimiento, que causa más bienestar. Y eso es lo que significa entender una emoción. Porque todas las emociones no es que tengan un entendimiento racional. Uno puede trazar emociones con el entendimiento emocional, lo cual no necesariamente es lo que va a hacer que se disuelva. Lo que hace que se disuelva una emoción es cuando surge la experiencia que quería vivir a partir de la emoción. Y la emoción nos hace discernir hacia dónde llevamos esa experiencia para no causar malestar y causar más bienestar, no para que sea una experiencia más sana o más sufrida, como que elección. El sufrimiento no tiene nada de malo, el sufrimiento es incómodo y ya, pero no tiene nada de malo. Sufrir es totalmente aceptable. Válido. Listo. Entonces ese es el motivo por el cual cuando hacemos integración emocional me pregunto, ¿cómo me siento? Y la respuesta es ninguna. La respuesta es presto atención a mis emociones. Esa es la única respuesta que hay. ¿Cómo me siento? Presto atención a mis emociones. Y a partir de ahí, cuando pongo conciencia en mis emociones, ahí puede surgir cierto entendimiento. Y después, cuando uno quiere compartir la experiencia, pues uno hace un esfuerzo por racionalizarla para poder expresar. Pero no quiere decir que ese sea el entendimiento. ¿Ven lo diferente que es entrarle a una emoción de esa manera que uno esperando una respuesta racional de la emoción? ¿Listo? Primero. Segundo, la primera reacción que tenemos ante una emoción es la negación. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo,
no tenemos herramientas ni sabemos qué hacer con las emociones. Nadie nos enseña honestamente qué hacer con las emociones. Entonces, como podemos, empezamos a crear mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa lo que hace es evitar la emoción, negar la emoción. Estudiamos las negaciones con orgullo, vergüenza y miedo. ¿Listo? Orgullo, vergüenza y miedo. Sí. Orgullo, vergüenza y miedo. Listo. El orgullo es cuando nos creemos que estamos por encima de la experiencia o cuando tenemos una reacción de defensa ante una experiencia. La vergüenza es cuando no queremos ni que los otros ni nosotros darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Y el miedo es cuando nos paralizamos. ¿Listo? Entonces son el 3 tipos de negaciones que tenemos frente a una situación emocional que vamos a vivir o que estamos viviendo. Una vez cruzamos esa barrera y empezamos a aceptar lo que realmente estamos viviendo, entonces surgen las emociones. Y si bien es cierto, hay muchos tipos de emociones, o es muy común hablar de muchos tipos de emociones, pues nosotros, por efectos de la integración emocional, la catalogamos o las organizamos en 3 grandes grupos, que son el abandono, que es cuando algo se va, simplemente algo desaparece de mi vida, algo que había ya no está y deja un vacío, porque había una conciencia que tenía esa cosa o esa persona o ese evento dentro de mí, y ahora esa conciencia se va y queda un vacío. Entonces esa sensación de vacío es ese abandono, algo se fue, algo me dejó. El rechazo es cuando algo me aleja de. Entonces cuando una situación, una persona o un evento me aleja de sí mismo, entonces no solo queda un vacío, sino que queda una sensación de no soy suficientemente bueno y por eso no puedo estar ahí. ¿Sí? Entonces empiezo a sentirme poquito porque algo me dejó, porque alguien no quiere que yo esté al lado de eso, que es el rechazo. Entonces es el vacío, pero además ese vacío lo llenamos con una sensación de no soy lo suficientemente bueno. ¿Y por qué nace eso? Porque no creemos en la libertad. A uno nadie lo rechaza, a uno las demás personas eligen y uno se lo toma personal. Bueno, eso es algo que van descubriendo a medida que integran el rechazo. ¿Listo? Y la culpa, creemos que la culpa tiene que ver con hacer algo bueno o malo. La culpa no tiene nada que ver con hacer cosas bien o mal, porque no existe hacer cosas bien ni mal, existe causar sufrimiento o no causar sufrimiento, punto. La culpa tiene que ver con la posibilidad de uno perder amor, con la posibilidad de que algo o alguien que le manifiesta a uno amor de algún tipo ya no se lo deje de manifestar. Entonces, tú sientes culpa cuando haces algo porque esa persona puede reaccionar de una manera negativa y entonces ya no te va a prestar atención, o ya no te va a dar amor, o ya no te va a saludar, o ya no te va a llenar con eso que te llenaba antes. Entonces, la culpa nace de nuestra relación, de la relación que tengamos con el amor, siendo el amor algo mucho más grande que solo el amor pues, de una pareja. ¿Listo? Y esas son las 3 emociones que tenemos. Con eso se resuelve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con la negación, cuando superamos la negación y cuando disolvemos las negaciones, ya adquirimos la capacidad de poner la conciencia en lo que estamos sintiendo. Y a mayor conciencia, menor sufrimiento. La única manera de disolver emociones es poniéndoles conciencia. Tú ni siquiera necesitas saber si es abandono, rechazo o culpa. Simplemente te haces consciente de tu emoción y lo disuelves. Te haces consciente del sufrimiento y lo disuelves. Punto. A mayor conciencia, menor sufrimiento. Esa es la única ley universal que hay al respecto. ¿Por qué lo dividimos? Porque queremos entender. ¿Para qué? Para romper patrones. Entonces, hasta aquí es el punto de liberación. A partir de ahí es donde queremos empezar a romper patrones, que es ya con los roles, las herramientas, las expectativas. Los apegos con los... Bueno, me falta otra. Pero hasta aquí, con esto, con esas 6 máscaras, disuelven cualquier cosa.
y no solo disuelven cualquier cosa, sino que aprenden a relacionarse con el origen. El abandono tiene que ver con nuestra relación con el origen. El rechazo tiene que ver con nuestra relación, con nuestro propio ser. O sea, cuando tenemos muy fuerte y muy impregnado nuestra esencia de nuestro propio ser, entre comillas, cuando somos muy arrogantes, nos sentimos muy rechazados, porque todo lo tomamos personal, porque creemos que somos tan importantes que todo lo que hace cualquier persona es contra nosotros. Y con la culpa vamos a solucionar nuestra relación con el amor. Entonces, la mayor culpa es porque tenemos una relación más complicada con el amor. ¿Listo? Entonces, con esas tres, realmente uno puede resolver cualquier cosa. El resto es para aprender a solucionar patrones, y lo vamos a hacer, pero por ahora estamos hasta aquí, listo. Después hablamos, o en la mitad, o no me acuerdo, hablamos de la paz. Y no sé si les dije, pero se los voy a decir. Normalmente tendemos a contemplar o a meditar en paz esperando que llegue una armonía milagrosa, esperando que pase algún milagro y encontremos paz y armonía de una. Y eso puede ocurrir o puede no ocurrir, pero la realidad es que eso no cultiva una paz interior profunda, duradera. Eso pues es más un paso mental de paz. Cuando uno contempla y medita en paz, lo que está pidiendo es que se revele todo aquello que no me permite estar en paz, o que no me permite estar en armonía conmigo. Porque nuestra esencia es paz. Estamos hechos en paz y de paz. Estamos hechos en armonía y de armonía. Entonces lo que buscamos es revelar esa esencia que ya tenemos adentro. Todos tenemos paz adentro. Todos estamos hechos de todas las virtudes. Cuando contemplamos una virtud, lo que estamos pidiendo es que se nos revele todo aquello que no nos permite ser eso. Entonces, cuando uno medita en paz, cuando uno contempla paz, lo que está haciendo es: quiero que se revele todo lo que en mí no está en armonía, todo lo que en mí no está en aceptación, todo lo que en mí pelea con la verdad. Entonces, es la actitud a la hora de contemplar la paz. El primer paso para uno encontrar un estado de paz es aceptar lo que hay. Simplemente acepto, esto es lo que hay. No importa mi opinión, no importa si me gusta, no importa si estoy de acuerdo, esto es lo que está ocurriendo. Aceptación. ¿Y cómo se trabaja la aceptación? Pues haciéndome consciente de mis negaciones. Listo. Entonces ese es el primer paso a la paz más básica. Simplemente encontrar una aceptación que nos va a llevar a estar en armonía con lo que estoy viviendo, y esa armonía nos va a dar claridad de comprender la experiencia tal y como es. Primero me acepto, encuentro armonía, y desde esa armonía surge la claridad. Y esa claridad me va a permitir adaptarme a lo que estoy viviendo. ¿Listo? Entonces, cada uno piense en algo que quiera trabajar, un tema puntual o en general, no hay ningún problema. Y vamos a hacer una integración. Puede ser un tema en concreto o simplemente al azar. ¿Listo? Entonces, como siempre, mentalmente vivo la experiencia, recuerdo la experiencia, pero la idea es que a medida que voy recordando la experiencia, me voy haciendo voy recordando la situación que me llevó a esa experiencia, me permito ir sintiendo lo que sea que se vaya despertando. ¿Listo? Y voy conectando con mis emociones. Y simplemente utilizo la mente para recordar la situación. Y si no tienen una situación, simplemente de una la pregunta es: ¿cómo me siento? Y no hay ninguna respuesta mental.
Y una vez se despertaron las emociones, dejamos de un lado la situación no es importante. Ahora es importante y ahora lo que queremos es cómo me siento, sin ninguna respuesta. Simplemente en este punto lo único que queremos es conectar con ese malestar. Y aceptar esa realidad. No me importa si me gusta, no me importa si estoy de acuerdo, ni siquiera es importante si lo elegí. Si no lo elegiste, ahí ya está, entonces de malas. Simplemente esto es la realidad en este momento. Esto es lo que estoy viviendo y lo acepto. Simplemente me permito poner mi conciencia en eso que se haya despertado. Por ahora simplemente estamos aceptando. Ahorita vamos a pasar a las máscaras, pero primero vamos a entrar en ese estado de aceptación, de rendición. Esta es la realidad. Simplemente es como empezar a abrazar ese malestar, empezar a, ok, no es lo más agradable, pero es lo que hay. No es lo que escogí, pero es lo que hay. Y vamos a preguntarnos qué negación está activa aquí. El orgullo, la vergüenza o el miedo. Y si hay varias activas, simplemente me enfoco en la que esté más activa de todas. O simplemente escojo una, me hago consciente de ella, la siento. Sin tratar de definirla, simplemente estoy consciente de que siento ese orgullo, esa vergüenza o ese miedo. Y en este punto no estamos disolviendo absolutamente nada. Estamos simplemente construyendo esa relación con ese malestar o con ese estado emocional. De modo que lo podamos observar con claridad. Literalmente me estoy volviendo amigo de mi sufrimiento. Simplemente estoy consciente de ese orgullo, vergüenza o miedo. Y si no identifican ninguno, no hay ningún problema.
sin prisa. Simplemente construimos esa relación con ese sufrimiento. Empezamos a no solo a aceptar lo que se despertó, sino a aceptar el sufrimiento como tal, sea el que sea. Porque el sufrimiento es una realidad inevitable. Y la manera más eficiente de adquirir maestría sobre él, o de al menos no aumentarlo, es aceptar, no pelear contra él. Gran parte del sufrimiento nace de pelear con la verdad. Simplemente consciente de esa negación, sin prisa. Sin tratar de quitarse de encima eso que están sintiendo. Simplemente me permito sumergir en esa conciencia, en ese malestar, en esa turbulencia, y la acepto. Porque la armonía no nace de la ausencia de conflicto. La armonía nace de alinearse con el conflicto, de volverse amigo del conflicto, no de buscarlo, pero sí de aceptar el que hay. Y eso es lo que va a traer armonía. Y sin perder de vista y sin perder el enfoque de la integración, quiero que identifiquen el estado de rendición, el estado de aceptación, para que puedan volver ahí fácilmente. Estamos en medio de la integración, pero hemos cultivado un estado de acepto el sufrimiento, acepto el malestar, acepto lo que hay, acepto la verdad. Y esa aceptación despierta armonía. Y esa armonía nos permite ver claramente qué es lo que hay. Nos trae claridad. Y en esa claridad me pregunto, ¿cómo me siento? Y no hay una respuesta, hay una emoción. Me permite observar si estoy sintiendo abandono, rechazo o culpa. Es más, lo vamos a hacer en orden. Me permito identificar el abandono en esa situación, en eso que estoy sintiendo. Simplemente estoy consciente del abandono.
Siente ese abandono, sintiéndolo, habitándolo, respirando ese abandono, observándolo. Eso es. Ahora me hago consciente del rechazo, ese rechazo que hay en esa situación, en esa emoción que está despierta. Que en la situación se hizo a cargo de su libertad y yo me lo tomé personal. El rechazo. Me hago consciente de ese rechazo. ¿Qué me está alejando? No es que me está alejando. Siento ese algo que me está empujando, ese que me empuja, que me aleja, el rechazo. No es solo de las personas, también puede ser de un objeto, de una experiencia, del trabajo. Y simplemente consciente de ese rechazo. Sintiéndolo, observándolo, sin prisa, habitándolo, con paciencia.
siente ese rechazo. Y si por un instante me pierdo, no hay ningún problema, simplemente vuelvo, pongo atención a mi emoción, sin juzgarme. Ahora nos vamos a ser conscientes de la culpa. Es normal que haya una emoción más fuerte que otra, simplemente que quería que pasáramos por las tres para hacer el trabajo completo. Pero es válido tomar la que esté más presente. Me hago consciente de esa culpa. De esa sensación frente a la posibilidad de perder amor, de perder atención, de perder validación. Y simplemente respiro esa culpa, la habito, la siento, la observo. Con paciencia, sin esperar nada, solo observando. Conscientes de esa culpa. Ahora por un instante nos vamos a olvidar de las máscaras y simplemente nos vamos a permitir sentir lo que sea que esté presente, sin nombre, sin definición, sin opinión. Sin ni siquiera una expectativa de lograr algo con eso, simplemente en un estado de esto es lo que hay, no lo lucho.
ese estado si contemplamos paz, Shanti. En sánscrito es Shanti, paz. Shanti. Y después de hacer el trabajo, de remover y de hacernos conscientes de aquello que nos previene, de estar en paz, podemos contemplar lo que es paz, como un estado del ser, no como una falsificación de un concepto idóneo, sino como algo que ya somos, que está en nuestra esencia, en nuestro origen. Shanti. Y la paz no es solo emocional, no es solo encontrar esa aceptación, esa adaptación y eventualmente esa manifestación con esas emociones. También es una plenitud mental, en donde la mente simplemente está presente, atenta, observando, prestando atención, donde la energía está fluyendo. Y el cuerpo físico está sosteniendo todo lo que es la vida. Shanti. Cada aspecto cumpliendo su labor. Shanti. Y en esa paz hay una pequeña sensación de alegría, de satisfacción más que alegría. Es como un perfume de alegría, de satisfacción. Shanti. Porque en estado de paz no existe el drama. En estado de paz existe la claridad de que todo es como es y no diferente. Existe simplicidad.
Hacemos una respiración profunda, sin perder el estado. Poco a poco volvemos acá. No tengan prisa con pasar la parte de la aceptación. Si hay prisa e impaciencia en aceptar lo que verdaderamente están sintiendo, van a pasar mucho tiempo integrando drama, integrando cosas que no existen. Porque parte del drama es negación. Una manera de negar es crear drama, pero no es lo que verdaderamente hay. Entonces el drama está literalmente relacionado con las negaciones. Entonces no tengan paciencia por aceptar. Simplemente observen todas las reacciones que hay y la pregunta siempre es la misma: ¿cómo me siento? Y no hay ninguna respuesta. Y cuando haya respuesta mental es drama. Cuando haya otros culpables es drama. Uno no integra lo que le hacen los demás, porque a uno nadie le hace nada. La gente tira mierda y uno se atraviesa, pero nadie le hace a uno nada. Responsabilidad, todo lo que siento es mi responsabilidad. Entonces no tengan prisa con aceptar. Paciencia con la paz. Ere Apayim Im Ha Shalom. Es un título de un capítulo nuevo que acabo de crear. Paciencia con la paz, paciencia con la aceptación, paciencia con la adaptación. Otra parte, con el tiempo, cuando uno quiere maestría integrando, ya no integra por disolver. Entonces, integren sin expectativas, con el tiempo, no hay prisa tampoco. Al principio todos tenemos la expectativa de dejar de sufrir y es completamente válido. Con el tiempo no hay ninguna expectativa a la hora de integrar, integro solo por curiosidad, como lo hace el universo, solo hace cosas por curiosidad, sin ir a ningún punto en específico. Entonces integren sin querer llegar a nada en específico, que el llegar sea un camino de revelación y no llega. Listo. Bueno, eso fue todo hasta aquí.